Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Is it true, sir, that, El de Jeffrey Epstein es uno de los casos más sórdidos de los últimos años. Mezcla dinero, mucho dinero, con poder, con abusos sexuales a menores y salpica a parte de las élites de Estados Unidos. La justicia norteamericana acaba de desclasificar una serie de documentos del caso que se esperaban casi como una especie de lista detallada de los clientes del multimillonario. ¿Quién sale en esa lista y qué es lo que aporta al caso? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 5 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Bueno, como te puedes imaginar, conforme se acercaba el momento de conocer la lista, había más y más expectación en Estados Unidos y en medio mundo realmente para saber qué nombres podían aparecer relacionados con esta red de prostitución de lujo, en qué términos y pues ya lo sabemos. Todo por decisión de una jueza de Nueva York y por el empeño del Miami Herald, del periódico, que es quien destapó la mayor parte de este caso. Pablo Scarpellini es el corresponsal del Mundo en Los Ángeles. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Antes de la lista, Pablo, vayamos, si te parece, con el contexto. Casi lo más importante. ¿Quién es Jeffrey Epstein? Nacido en Brooklyn el año 53, judío, inversionista, multimillonario de Wall Street, magnate. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? De la parte más, digamos, profesional del personaje. Es una pregunta un poquito complicada de responder porque era un hombre con varios roles, ¿no? Con varios perfiles o varios sombreros, como dicen por aquí, ¿no? Si buscas en un perfil típico de Wikipedia, aparece como financiero y depredador sexual. Y eso ya te da un poquito la idea de la clase de personaje extraño y oscuro que era Jeffrey Epstein. En principio era un magnate, un millonario, un tipo que no tenía título universitario y que se dedicó primero a dar clases de matemáticas porque se le daban bien las matemáticas. De ahí dio un salto en los años 70 a la banca, a Wall Street, a Bear Stearns, se hizo trader, de ahí fue subiendo y 5 años más tarde tenía su propia firma, una firma de inversión, de asesoría financiera y empezó, literalmente él decía que era como una especie de caza de millonarios, de talentos, ¿no? Y empezó a asesorar a mucha gente, entre ellos, curiosamente, a Ana Obregón, a la española, a Khashoggi, al millonario saudí que tenía propiedades en España, una lista larga y ahí fue poco a poco creciendo un poco su imperio, ¿no? Llegó a amasar una fortuna importante, superior a 500 millones de dólares. Y en paralelo a todo esto que cuentas, Pablo, tú lo apuntabas ya al principio, toda esa cara B de depredador sexual de Epstein. Para entenderlo hay que explicar cómo se hizo Epstein un hueco en la élite de Estados Unidos entre sus amigos, ojo, no estoy diciendo clientes, buena parte de la élite intelectual y económica de la izquierda norteamericana, de quien se supo aprovechar para reforzar su red, su entramado, utilizando también su papel de filántropo. Noam Chomsky, fiestas con Woody Allen, un ex primer ministro laborista israelí, el actual director de la CIA, de ahí a Hollywood, a Wall Street, a algunas familias reales europeas y a algunos incluso ex inquilinos de la Casa Blanca. Epstein cayó por primera vez, tal vez eso de cayó es decir demasiado, fue detenido, digamos, en Palm Beach, en Florida, en 2005, acusado de pagar a una niña de 14 años por mantener relaciones sexuales. Llegó a un acuerdo y solo cumplió 13 meses y además no en prisión. En 2019, ya unos años más tarde, fue acusado formalmente por las autoridades federales ya de tráfico sexual. En paralelo a lo profesional, Pablo, toda una actividad criminal por la que fue acusado, que le permitió de alguna manera ganarse los apelativos de proxeneta de la élite, depredador sexual, creador de un entramado piramidal de abuso de menores. Esta es toda la parte sórdida, digamos, de Epstein. Muy sórdida. De hecho, hay documentos que hablan de que empezó esta actividad en 1985 persiguiendo a chicas de hasta 13 años de edad, de entre 13 y 16 años. Y toda esta trama sí, le fue abriendo puertas. Operaba en distintas mansiones con la ayuda de su examante y cómplice Ghislaine Maxwell.
que le proporcionaba a las chicas, y una vez que ya tenía estas chicas a las que sometía a todo tipo de vejaciones sexuales, con la excusa de que era un masaje a cambio de $200 o $300, empezó a crear sí, como dices tú, una suerte de entramado que las mismas chicas a veces también alimentaban porque les pagaba dinero para que trajeran a otras chicas, a otras amigas conocidas, niñas que venían generalmente de hogares con problemas o que eran chicas de bajos recursos, y a las que convencía a cambio de dinero. Después la trama se fue expandiendo y fue salpicando a otra gente, porque se movía con gente importante. Conocía a Bill Clinton, que voló en su jet privado, con Donald Trump en los casinos solía estar, tenía una relación cercana con el príncipe Andrés, y en la lista o no lista, en los documentos que se han desclasificado del sumario del caso, aparece una numeración de gente importante que él llegó a conocer, que no tuvieron que ver con la trama per se, no hicieron nada ilegal, pero que estaban relacionados con un tipo que se movía en las altas esferas y que durante años y años tuvo esta doble vida de abuso sexual y millonario, y nadie fue a por él, nadie lo metió en la cárcel. Antes de su primera detención, se codeaba con toda esa gente de la que habla Pablo. Muchos, pues, le dieron de lado en aquel momento, pero no todos. No obstante, Epstein siguió viviendo a todo lujo y estando en los mejores sitios y en las mejores fiestas, pese a haber tenido que registrarse como agresor sexual. Fue protegido casi hasta el último momento. Uno de los escenarios de sus escándalos sexuales está en las Islas Vírgenes, en el Caribe, en unas islas privadas, donde allí tenía él, Pablo, sus mansiones. Y de hecho tenía un sistema de cámaras, tenía la casa completamente llena de cámaras de vídeo por todas partes para grabar lo que pasaba. Tenía ese morbo, además, de que le gustaba grabar la actividad. Llevaba muchas de las chicas y a otras personalidades a fiestas y organizaba orgías en estas casas. Es decir, todo era un entramado bastante elaborado. Era un modus operandi muy similar al de su casa en Manhattan, tenía otra casa en Nuevo México. Era una actividad constante, por lo visto. Tengo que poner sobre la mesa ahora algunos nombres no tan conocidos para explicar por qué estamos hoy hablando de esto, por qué se han desclasificado los documentos justo ahora. Todo parte de una orden de la juez que se hizo cargo de la demanda de una de las víctimas, Virginia Giuffre, contra Ghislaine Maxwell, que era la principal colaboradora de Epstein, era su amante, su socia, y fue condenada, por cierto, el año pasado a 20 años de cárcel por ser cómplice de los delitos sexuales de Epstein. Levantado el secreto de sumario, es lo que ha sucedido ahora, casi 1000 páginas han visto la luz. Entre los documentos desclasificados, la declaración jurada de, aquí otro nombre, Joanna Schober, otra de las víctimas de Epstein. Ella habla de dos nombres, de los más importantes relacionados, yo creo, con este caso. Categorically, I don't remember meeting her. El primero es el del príncipe Andrés, el príncipe Andrew, hijo de Isabel II, hermano de Carlos III, que es el actual rey de Inglaterra, que llegó a un acuerdo, el príncipe Andrés, extrajudicial, para salvarse de la acusación de abuso sexual que pesaba contra él. Otro de los nombres, el segundo, es el de Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos. I did not have sexual relations with that woman. Schober testificó que Epstein le dijo que a Clinton le gustaban las chicas jóvenes, Pablo. Hay referencias directas en el caso de Clinton. El mismo expresidente reconoce que tuvo una relación, pero que no sabía en absoluto de los terribles crímenes que había cometido Epstein, y una vez que lo detuvieron, la primera vez se desmarcó completamente del asunto. En el caso del príncipe Andrés hay una declaración. Esta chica, Joanna Schober, testifica que le tocó los pechos cuando tenía 21 años en casa de Epstein, y otra de las presuntas víctimas, protegida en el sumario como bajo el nombre de Jane Doe 3, asegura que Epstein directamente le dijo: haz lo que te pida el príncipe Andrés, no importa lo que sea. Eso sucedió también en una de las islas del Caribe. En los documentos desclasificados aparecen los nombres también de Michael Jackson o del mago David Copperfield, su presencia, ¿no?, con Epstein en algún que otro momento. Y salen también otros nombres, casi una lluvia, ¿no?, en esos documentos. Kevin Spacey, Naomi Campbell, Al Gore, DiCaprio, el propio Donald Trump.
Claro, entonces este asunto, el temor un poco y todo lo que se había alimentado en redes sociales es que iba a haber una lista que implicaba directamente a la gente, y en realidad no. Aparecen mencionados en el caso por haber tenido relación con Epstein, pero no tenían relación ninguna ni cometieron ningún delito. Ahí es donde residía el morbo. Entonces la misma Soberg habla de que Michael Jackson lo conoció en una cena en casa de Epstein, pero que no hizo nada malo. Lo mismo con Copperfield, aunque con Copperfield es interesante porque dice que le llegó a decir, oye, tú sabes que las chicas consiguen a otras chicas, ¿no? Dando a entender, obviamente, que él estaba al tanto de esta trama, pero sin participar, ¿no? Me recordaba un poco al caso de Harvey Weinstein, del productor en Hollywood, que arrancó un poquito todo lo del tema del Me Too, donde toda la industria sabía abiertamente que cometía esa clase de delitos, donde sabía que perseguía a las actrices y les ofrecía sexo a cambio de papeles, pero nadie era capaz de hablar, nadie lo sabía, ¿no? Entonces, para mí dibuja un perfil similar, al menos esa declaración, ¿no? Claro, no sé hasta qué punto es decepcionante entre comillas, porque lo que vemos, Pablo, es que de momento no hay nombres nuevos, ni hay revelaciones importantes, ni imputación clara de delitos, más allá de lo que ya sabíamos. Es cierto que había mucha expectación, pero no ha aparecido eso que se esperaba como una lista detallada, ¿no?, de clientes de Epstein. Ahí aparecen citados desde amigos, en fin, personas que interactuaron en algún momento con él, potenciales testigos, todo ahí mezclado, ¿no?, pero desde luego sin lista, ¿no?, con toda la expectación que había alrededor de esto. Sí, digamos que había circulando muchas teorías conspiratorias al respecto y había mucha expectativa en redes sociales, suponiendo que iban a salir nombres de banqueros, de actores, actrices, personalidades importantes que se iban a ver comprometidas por este caso, incluso alargando la posibilidad de que hubiera otra persecución judicial contra ellos, ¿no? No ha sido el caso en absoluto. Nombres que ya se conocían que estaban vinculados con Epstein y que no los implica para nada. Alguno ha habido que de hecho ha dicho, cuidado con lo que puedan decir de mí porque estoy dispuesto a llevar a tribunales a cualquiera que pueda sugerir que yo tuve relación con esta trama sexual, ¿no? Así que no sé si es decepción, supongo que decepción para los que alimentaron un rumor falso que en realidad no era. Medios serios en Estados Unidos ayer se apresuraron a aclarar que no era ninguna lista, que era un sumario de un caso, 1000 páginas en concreto, y dentro de eso había declaraciones con nombres de gente conocida e importante porque este tipo se movía con la jet set, pero no porque fuera a salpicarles o a implicarles directamente en el delito. Lo que sí es que para alimentar de alguna manera este caso y alimentar las teorías de la conspiración, hay un hecho muy relevante que no hemos comentado hasta el momento, aunque es cierto que tampoco es ningún secreto, y es que Jeffrey Epstein está muerto. We do want to start here with breaking news right now. Jeffrey Epstein has died by suicide. The 66-year-old multimillionaire. Sí, está muerto, fue encontrado muerto en su celda, se suicidó en prisión, lo que hizo que no pudiera ser juzgado y que diera paso, Pablo, a esa especie de sombra, ¿no?, que sobrevuela de conspiración. Hubo mucha polémica y de hecho hoy escuchaba declaraciones de medios afines al Departamento de Justicia diciendo que lamentaban no haber perseguido a Epstein antes, a pesar de que en 2005 ya había evidencia de lo que había sucedido tras la acusación del padre de una niña de 14 años que aseguraba que Epstein había abusado de su hija. Tardaron años en juzgarlo y de hecho nunca llegó por eso. Logró esquivar la justicia incluso desde su celda. Sí, hubo muchas teorías conspiratorias no probadas, pero bueno, ahí queda. Digamos que posiblemente el tipo se escurrió casi hasta el final, ¿no? Y un poco alimenta la leyenda de los distintos perfiles que tenía, porque además de ser un tipo muy inteligente, muy bien conectado, con influencias en las altas esferas, un equipo de abogados espectacular. También presumía de haber sido agente de inteligencia, de tener pasaportes con nombres falsos. Tenía un halo un poco de película dentro de lo oscuro y de lo macabro, ¿no? De ser un depredador sexual. Pues estas son básicamente las claves de este caso tan sórdido que salpica a las élites estadounidenses, pero esto es lo que sabemos, ¿no?, de esta lista que no es tal, la lista que no es lista. No sé si podremos llegar a saber en algún momento más acerca de esto, algo un poco más concreto. ¿Está previsto que se desclasifiquen, Pablo, más documentos? Sí, está previsto que lleguen otros lotes de documentos, que salgan más. No sé si hay fecha concreta al respecto, pero después de lo que hablábamos antes, ¿no?, después de la desilusión, entre comillas, de estos primeros, que son 1000 documentos, 1000 páginas de documentos, es poco probable que
que vayan a salir más asuntos relevantes, pero está por verse. Pero sí, saldrán más documentos, ¿no? En su momento comprobaremos si arrojan más luz que en este caso. Pablo, gracias por estar un día más esta semana con nosotros. Gracias a ti, Javier. Desde Los Ángeles, Pablo Scarpellini ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, donde, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Nosotros volvemos el lunes, así que buen fin de semana, felices Reyes y hasta la semana que viene. Gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.